Bueno, miren lo que dice la Escritura. Ni la ciencia ni el conocimiento humano podrán escudriñar las cosas de Dios, sino únicamente el Espíritu. Porque la palabra de Dios dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. No es lo carnal a lo espiritual, ni es lo espiritual a lo carnal. Para poder discernir las cosas de Dios, tenemos que estar en el Espíritu. Para poder entender las cosas de Dios, tenemos que estar en el Espíritu. Y para poder conocer a Dios, no lo conocemos a Él sino en el Espíritu. No hay otra manera de conocerlo. Usted no puede decir que usted conoce a Dios. Yo era un insensato en un tiempo y yo decía eso, yo sé de Dios, yo conozco de Dios, y era un borracho, andaba en la carne. Nadie que ande en la carne puede conocer de Dios, puede saber de Dios, puede hablar de Dios, la verdad, la realidad, lo que Dios habla. Ahora quiero que vaya al libro de Ezequiel, aleluya, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Hay una forma maravillosa de cómo conocer a Dios. Y aquí en la palabra vamos a hablar de un hombre que fue llevado a la casa de Dios. Ezequiel fue un gran profeta. Amén. Y voy a comenzar a leer desde el versículo 1. Y dice Ezequiel: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado del medio de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y ve que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Y midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces, y por haber entrado allá estas aguas recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, y sus pantanos y su laguna no se sanearán, quedarán para salinas. Junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto a su tiempo, y madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja será ¿qué? Para medicina. Cuando nosotros sumamos esta lectura, a veces decimos: bueno, ¿qué es ese río? ¿Y qué es todo eso que Dios nos está mostrando aquí? Pero Dios mostró 4 formas, usó 4 elementos
para simbolizar al Espíritu Santo. Y uno de esos elementos fue el agua. Esos 4 elementos son viento, fuego, aceite y agua. El viento lo vemos en Hechos 2, versículo 1 y 2, cuando estaban todos en el aposento alto, y dice la palabra que allí vino un viento recio, ¿no es cierto? Y sopló sobre ellos. Voy en Hechos 1 y 2. Hechos 1 y 2. Entonces habla de viento. Voy a ir aquí a la palabra. Vaya a Hechos 1, 2. Hechos 2, 1 y 2. Hechos 2, 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Y de repente vino ¿qué? Un viento. ¿Está hablando? Porque el que llegó allí, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Ahora va a 1 Corintios 3, 13. 1 Corintios 3, 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿De qué está hablando también? Del Espíritu Santo. Y el Salmo 23, 5 está hablando de aceite. Señor, llena mi copa está rebosando, y está hablando de aceite. Aceite es unción, amén. Está hablando de la unción, pero también está hablando del agua. Y aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 47, está hablando del agua. Entonces ya sabemos que siempre hay estos 4 elementos para simbolizar la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos predicadores hay en el recinto? Amén. ¿Y cuántos saben que para poder ir a predicar la palabra de Dios tenemos que ir en el Espíritu? Tenemos que ir llenos del Espíritu. Tenemos que ir con la unción del Espíritu. Ahora, hay una palabra en el libro de Hechos 1:4, cuando Jesús no le permitió a sus discípulos ir a predicar. Le dijo, espérenme aquí. Y aún en el 7, dice, estando juntos les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ahora, ya vimos que en Juan 15, 16, Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él se iba, pero que Él iría al Padre y le pediría otro consolador, ¿verdad? Otro consolador para que estuviera siempre con nosotros. Ahora, esa promesa se le está recordando aquí después de la resurrección, antes de la ascensión. Le está diciendo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que tenían que esperar que llegara la manifestación del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y la Biblia enseña en las epístolas de Pablo que la mayor señal que hay en un cristiano de que realmente está bautizado en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Es los que hablamos en lenguas, amén, diferentes géneros de lenguas, los que hablamos lenguas angelicales, los que hablamos lenguas espirituales. Ahora, Jesús es el que está enseñando en ese tiempo, pero es el mismo que está enseñando aquí. Él es un decano, él dicta cátedra. Encontré una palabra en el griego que significa ex cátedra. No quiere decir que excluye la cátedra, sino que habla mucho más que la cátedra misma. Jesús está hablando entonces del Espíritu Santo y está hablando de agua a la vez, pero la enseñanza de hoy lo que está hablando es de la casa de Dios. Y de la casa de Dios dice, vi un varón allí en la casa de Dios,
y por debajo del umbral de la casa salía ¿qué? Agua. Mucha agua. ¿Y qué hacía esa agua? ¿Qué hacía esa agua? Estaba inundando todo. Estaba como las inundaciones que vemos por la televisión. Voy a repetir el versículo 2. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían. ¿De dónde salían? Del lado derecho. Del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente. O sea, salió el varón hacia donde van las aguas, llevando un cordel en su mano. ¿Y cuántos codos midió? 2000. 1000 codos. ¿Y le hizo pasar por dónde? Por las aguas. Por las aguas, no por los tobillos. No lo hizo pasar por los tobillos. Lo hizo pasar por las aguas, y las aguas daban ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Es importante, mis amados hermanos. Mira lo que hace este varón. Toma un cordel, mide 1000 codos. En el hebreo el codo se mide desde la raíz de la palma de la mano hasta el codo. Esto es un codo que son aproximadamente 30 a 33 centímetros. Así que 3 codos es 1 metro. 1000 codos son 300 metros. 300 metros son 3 cuadras. ¿Estoy bien? Aproximadamente. Este varón toma un cordel, porque todavía no se había inventado el metro. Toma un cordel y mide por codos, que era como se medía antes, ¿no? El codo. Toma el cordel y mide 300 metros. Y el agua, ¿queda hasta dónde? Hasta los tobillos. Luego viene este varón y dice la Biblia que toma otras 3 cuadras, otros 300 metros, y el agua le da hasta las rodillas. Y luego toma el cordel y vuelve y mide, y el agua le da hasta ¿dónde? ¿Dónde son los lomos? No, esos son los hombros. Ese sí más bien son los lomos, las piernas. Este chino sí perdió hasta anatomía, todo. No, esos no son los lomos. Los lomos son aquí. Amén. Estos son los lomos. Casi le da, ¿cierto? No le faltó en una cuarta. Bueno, entonces, escuchen. El agua le da hasta los lomos. Y luego el varón sigue midiendo. Sigue midiendo. ¿Y qué dice Ezequiel? Y entonces yo ya no podía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque El agua ya había crecido. se anegaba, parecía que él se ahogaba, ya no podía ni nadar, ya el agua estaba muy alta. ¿Qué es lo que es el agua? El significado del Espíritu Santo aquí en la Biblia. No es que usted diga, ay, me voy a tomar el Espíritu Santo. Es una forma simbólica como Dios está mostrando el Espíritu Santo. Ahora, note que desde el Antiguo Testamento, primero, todo el propósito del Padre ha sido mostrar el Hijo. ¿Hola? Todo el propósito del Padre desde Génesis capítulo 1, versículo 1, ha sido mostrar el Hijo. Amén. Número 2, todo el propósito del Padre ha sido siempre que nosotros estemos sumergidos en el Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que esta enseñanza nos está dando hoy? La pregunta es, ¿hasta dónde está usted sumergido en el Espíritu? Porque miren lo que dice la Biblia. Y vi un varón, y cuando la Biblia habla de varón saliendo de la casa de Dios, se refiere a Jesucristo. Amén. Usted no encuentra la palabra Jesús en el Antiguo Testamento, pero sí encuentra todo lo que hizo